Respecto a natural, no natural, ¿vas algún día a utilizar química? ¿Cuánto ganas como entrenador online? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un preguntas y respuestas. El otro día os puse por Instagram que me hicieses bastantes preguntas para poder hacer un vídeo. Me apetecía bastante realmente contestar las normalmente preguntas que me hacéis bastantes y os contesto uno a uno. El poder hacer un vídeo que sepáis un poquito la respuesta un poco más a fondo, con más contexto. Y nada, estamos a 2 semanas y media de competir, queda absolutamente nada y va a haber algunas preguntas también relacionadas con la preparación. Entonces, bueno, empezamos. Antes de empezar el vídeo, te dejo por aquí debajo el enlace a mi newsletter, donde te doy un regalo de bienvenida, que es el Excel que utilizo yo para controlar el peso, la fatiga, el sueño, un poco todo, y que puedas llevar un registro realmente de todos tus datos, sacarle el máximo partido, porque es algo que merece mucho la pena y marca la diferencia a largo plazo. Y si te suscribes por aquí debajo, tendrás a mayores contenido gratuito de entrenamiento, de nutrición, un montón de tips, recetas y sobre todo bastantes regalos que iré dando a la gente que esté suscrita para que podáis tener un poco más de contenido de mi parte y realmente daros las gracias por formar parte de esta comunidad. Entonces nada, empezamos con el vídeo. La primera pregunta, que es de Joan, me pregunta ¿cuántos años llevas entrenando en serio? Creo que hay que hacer una distinción entre cuántos años se entrena y cuántos años se entrena en serio. La realidad es que yo llevo entrenando desde que tengo unos 17 años aproximadamente y tengo actualmente 25. Más o menos son como 8 años de entrenamiento, de los cuales obviamente los primeros los compaginé jugando al fútbol. De los 18, 19 empecé la carrera universitaria y sí que es cierto que ahí ya entrenaba bastante bien, entre comillas. Creo que no tiene absolutamente nada que ver cómo entrena la gente hoy en día a cómo se entrenaba antes. La información no es la misma, sobre todo creo que si de aquella época con 18, 19 años hubiese tenido la información que sé ahora mismo, hubiese dado un cambio en el físico brutal y hubiese mejorado muchísimo antes más de lo que hacía. También se juntó un poco una etapa en la cual, bueno, empezaba en la universidad, salía de fiesta, obviamente la nutrición no la cumplía al 100% ni muchísimo menos, y lo que cumplía tampoco quizás es lo que, viéndolo ahora con perspectiva, es lo que haría a nivel de repartición de macronutrientes. Era una época en la cual también se le daba mucha prioridad quizás demasiada prioridad a la proteína. Entonces, bueno, creo que si obviamente llego a saber lo que sé ahora a nivel de entrenamiento y a nivel de nutrición, hubiese avanzado 100 veces más rápido. Pero bueno, entrenando en serio, en 2022 me planteé competir. A partir de ahí es donde sí que hice una dieta al 99%, al 100% a partir de ahí, tanto en etapa de competición como en off-season, en un volumen. Así que digamos que en serio, si tuviese que decir un número, diría desde que competí, me planteé competir, lo cual son aproximadamente 3-4 años si sumamos el año anterior. Es cierto que de esos 8 años, quizás los 2 primeros entrené 2 días, 3 días a la semana compaginándolo con otro deporte. Luego sí que estuve un poco más en serio, pero saltándome bastante la dieta, saliendo de fiesta, por lo cual el progreso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, quizás en serio, remarcaría sobre todo estos últimos 3-4 años y sobre todo desde que acabé la competición me he dedicado al 100%, hace 2 años, a sacar el mejor físico hasta la fecha. O sea, creo que los últimos 2 años han sido mi prime a nivel de entrenamiento, nutrición, descanso, medir todo al milímetro. Y creo que, bueno, os pondré alguna foto por aquí cómo estaba en la anterior competición, que viendo ahora el físico he mejorado una barbaridad y cómo estoy actualmente. Y realmente es lo que os comento, el dedicar el 100% se nota muchísimo. No es tanto muchas veces el tiempo que estés entrenando, sino la calidad de ese tiempo que estés entrenando. Por eso creo que hay gente hoy en día Por eso creo que hay gente muy joven hoy en día con unos físicos... Por eso creo que hay gente hoy en día muy joven con unos físicos increíbles y es porque empiezan a hacer las cosas muy bien desde bastante pronto. La siguiente pregunta de José es ¿cuál es el mayor challenge que te has enfrentado estando en preparación? Pues personalmente he estado llevando esta preparación bastante bien. Siempre, y creo que lo he repetido bastante durante los vídeos, que el mayor problema en mi caso, en las preparaciones, no es el hambre, es sin duda el cansancio. Actualmente me encuentro muy bien, aunque esté a pocas semanas de competir, pero sí que es verdad que a mitad del verano, julio, primera semana y segunda de agosto, han sido semanas muy complicadas a nivel de cansancio. No tanto a nivel de entrenamiento, sino toda la energía que tenía la destinaba al entreno y luego el resto del día el cansancio era muy grande. He hecho una preparación bastante sencilla, ya que la hemos cogido con muchísimo tiempo, incluso haciendo una pre-prep diet
los meses antes, lo cual me hizo empezar la preparación en abril desde un punto buenísimo a nivel de porcentaje graso, no tener que bajar un 20% de tu peso corporal como hace la mayoría de gente, simplemente bajando pues sobre un 10, un 12%, hasta el punto en el que estoy ahora. Entonces, realmente eso me ha hecho llevar muy bien la preparación, pero bueno, las preparaciones siempre son duras. Si tuviese que destacar lo que peor se lleva de una preparación es el hambre, que en mi caso lo suelo gestionar bastante bien. Lo peor también puede ser el quizás aislamiento social que puedes tener, el que no te apetezca hacer planes, el que estés un poco más reacio a nivel de humor, aunque yo lo suelo controlar bastante bien, pero creo que todo eso viene condicionado sobre todo por el cansancio, que para mí es lo más complicado. Entonces, en mi caso, tengo la suerte de al final dedicarme al fitness, poder estructurar mi horario diario, poder también medir un poco mis esfuerzos, descansar bien todas las noches, creo que eso es clave. Y al final me ayuda a estar menos cansado a lo largo del día. Pero llega un momento con la preparación, siempre estás cansado y es un cansancio que es muy difícil de explicar, porque no es estar cansado de un día hacer demasiados pasos, un entreno muy demandante, es un cansancio que entra de dentro del cuerpo, no sabría cómo explicarlo, te sale de dentro de ese interior que te levantas, es un cansancio crónico, cuando sobre todo llega la época en la cual las calorías están bajas, ya la fatiga llega a ser muy alta semana tras semana y llegas de entrenar, en mi caso entro al mediodía, llego por la tarde a entrenar, a partir de las 6 de la tarde eres un zombie, no te apetece hacer nada, no tienes ganas de absolutamente nada, quieres tumbarte en la cama y no hacer nada. Llega la hora de dormir y lo estás deseando, porque no es que tengas quizás tanto sueño, pero estás deseando cerrar los ojos y darle descanso a tu cuerpo. Entonces, para mí lo más difícil es sin duda el cansancio extremo que se tiene y que creo que no he sentido nada igual en mi vida a cuando he estado en preparación igualmente la anterior vez, al cansancio ese que se tiene durante esos últimos meses, cuando el porcentaje de graso es tan bajo y cuando la energía está tan baja. Creo que ni ninguna etapa donde quizás he metido demasiada carga de entrenos, ni ninguna etapa donde quizás he dormido menos, donde se juntan esas dos cosas igual, incluso con exámenes, con demasiado trabajo, es un cansancio diferente, es un cansancio, como os comentaba, que sale de dentro y que es increíblemente grande y es difícil de explicar para una persona que no ha estado nunca en una preparación. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuánto ganas como entrenador online? La realidad es que no voy a responder a esta pregunta con números. Creo que al final no soy una persona que le importe mucho hablar de dinero, no tengo ningún tipo de problema, pero creo que tampoco es el momento de hablarlo como tal y decirlo a la cámara. Pero la realidad es que los ingresos siendo entrenador, si estás bien posicionado, si se hacen las cosas bien, pueden ser bastante altos y en mi caso gano probablemente más dinero del que me imaginé cuando empecé y digamos que más que la media de un trabajo normal. Que lo que destaco de esto no es tanto la parte a nivel de dinero, sino son varias cosas como el disfrutar de dedicarme a lo que me gusta, de mi pasión. Me encanta el mundo del culturismo, me encanta el mundo del fitness. Poder dedicarme a eso para mí es increíble, sinceramente es un sueño. Ganes más dinero, ganes menos dinero, el poder dedicarte a ayudar a las personas a conseguir su físico y también dedicarme en ese sentido a las redes sociales, que es algo que me gusta, publicar contenido, realmente ese día a día, que también entrenar, entre comillas, sea una parte de tu trabajo, es algo que me encanta. Entonces, más allá de más dinero, menos dinero, destacaría que el trabajo que tengo es quizás mi trabajo soñado y creo que hoy en día eso es muy difícil de decir. La siguiente pregunta de José Lu es una pregunta un poco enfocada a la nutrición y realmente a la repartición de comidas. Y es, ¿qué aconsejas consumir tus macros? ¿En 2 comidas o 4, 5 comidas? Lo ideal desde mi punto de vista es tener un mínimo de 3 comidas. 2 comidas probablemente dependerá un poco de tu ingesta, pero se haga demasiado corta. Quiero decir, si estás tomando 3.000, 4.000 calorías, meterlo simplemente en 2 comidas a nivel digestivo no es lo más idóneo. Creo que lo ideal sería a partir de 3, pero yo me quedaría en 4 o 5. Creo que meter un desayuno, si se desayuna realmente, una comida, una cena y luego una comida preentreno a mitad de tarde o a mitad de mañana, ese mínimo de 4 sería lo ideal y si metes 5 también podría estar bien. En mi caso me gusta mantenerme en las 5. Creo que al final soy una persona con bastante masa muscular, hay gente mucho más fuerte obviamente, pero también tengo una ingesta un poco alta, sobre todo cuando estoy en volumen, un superávit. Entonces meter 3.500, 4.000, algo más de 4.000 calorías en 4 comidas, prefiero repartirlo en 5 incluso más un intraentreno donde metas una cantidad de carbohidratos.
a mí personalmente me viene muy bien a nivel digestivo, y a nivel digestivo es algo que quiero cuidar bastante porque llegado a X punto, sobre todo un volumen, puedes flojear un poco al llegar a las cantidades de comidas, a cumplir tus macros por el simple hecho de que te limite mucho el sistema digestivo. Entonces, llevar un buen control de las comidas, sobre todo una buena distribución a lo largo del día, para mí es fundamental y es algo que ha cambiado muchísimo mi mejora a nivel digestivo, que es comer siempre a la misma hora. Desayunar a la misma hora, preentreno a la misma hora, comida a la misma hora, habituar a tu cuerpo a que a esa hora se come y al resto no, me ayuda muchísimo a nivel digestivo. Si eso lo combinas metiendo, por ejemplo, en mi caso, algo de cardio por la mañana en ayunas, me ayuda mucho a que el desayuno y luego la comida preentreno me entre muy bien a nivel digestivo y no estar nada pesado. Entonces, a mayores de 3, entonces me quedaría con 3 comidas mínimo, sobre todo si es una persona que come bastante. Si no, con 2 podría ser bien, pero preferiblemente yo suelo pautar y prefiero en mi caso entre 4 y 5. La siguiente pregunta de Anthony es: ¿cuáles suplementos sí o sí un natural debe consumir? He subido un vídeo el otro día, que os lo dejaré por aquí, hablando un poco de cuál es mi suplementación y realmente dándoos también mi recomendación acerca de cuáles consumiría y cuáles quizás no valen tanto la pena. En mi punto de vista, si eres natural, y es un poco un resumen del vídeo del otro día, me quedaría con la vitamina D, sobre todo si no te expones lo suficiente al sol. Te podrías hacer una analítica para medir probablemente los niveles. En mi caso, y por la localización donde vivo, la vitamina D es fundamental. Me quedaría con el omega 3 a nivel de salud, esos dos, y luego me quedaría con la creatina. Esos 3 quizás serían los que destacaría por encima de todos, y a mayores personalmente, como os comentaba también en el vídeo del otro día, el magnesio para mí es un suplemento que me ayuda a mejorar el descanso muchísimo. Entonces, omega 3, vitamina D, creatina, y a mayores el magnesio puede venir bien. Y como os comentaba también en el vídeo, la proteína no la tomo como un suplemento. Y como os comentaba también, y bueno, la proteína realmente no la cuento como un suplemento como tal, la cuento más como un alimento. Pero bueno, si la contásemos como un suplemento, la podríamos meter ahí como un suplemento no indispensable, pero que nos podría venir muy bien, ya seas natural o no lo seas. Respecto a natural, no natural, la siguiente pregunta de Gonza es: ¿pasarás algún día a utilizar química para intentar ir a la Olimpia? Lo primero de todo es que ir a la Olimpia es algo extremadamente difícil, por no decir imposible, pero relacionado con si pasaría algún día a ese lado oscuro a consumir química, la realidad es que no. Siempre lo he tenido muy claro que jamás utilizaría química, y actualmente sobre todo el culturismo natural tiene un estándar tan alto del nivel de lo que puedes llegar a conseguir, tanto a nivel físico como a nivel de repercusión, que creo que realmente no compensa. Creo que antes de dar el paso a consumir química o no, tienes que haber estado muchos años de manera natural entrenando, haciendo las cosas bien. Y luego realmente, si te apasiona el mundo del culturismo y tu objetivo es competir, y quizás en un futuro, si tienes la genética y todo te acompaña, llegar a la Olimpia, dar el paso o no. Personalmente no lo critico, pero tampoco lo comparto. Creo que natural se puede conseguir un físico increíble. De hecho, la mayoría de gente que tiene un físico muy bueno de manera natural, la otra parte de la gente piensa que utiliza, así que realmente, ¿para qué utilizar si la gente ya está pensando que utilizas química? Y luego creo que hoy en día, sobre todo, puedes competir en un montón de federaciones naturales con un nivel brutal, que creo que sí, eso es que creo que eso hace años no pasaba, y es parte por la cual mucha gente quizás utilizó en su momento, que es que anteriormente, hace probablemente 10 años, 15, si querías competir de manera natural, o no había federaciones, o las que había, el nivel era muy bajo. Y creo que actualmente todo lo contrario, el nivel es altísimo de manera natural, de hecho cada año es más. Entonces hay que ponerse las pilas, y creo que siendo natural tienes muchísimo margen para tener un físico increíble, y también para ser competitivo, y que realmente tengas bastante también repercusión en todo el mundo fitness. La siguiente pregunta es de Iron Mansion, que dice: ¿qué cardio haces durante tu prep? Esto es algo que me preguntáis muchísimo. ¿Qué cardio hago para conseguir realmente el punto que tengo actualmente? Para haber hecho tan buena definición, no hago cardio. Simplemente he mantenido los 10.000 pasos, que son bastante bajos, durante toda la preparación. Y es lo mismo que venía haciendo en volumen. Entonces, ya al haber hecho una media de 10.000 pasos todos los días en volumen, a la hora de hacerlos en definición, se me ha hecho muy sencillo. Más también comparando con gente que va a competir dentro de poco y está haciendo quizás 15, 20, 25, 30.000 pasos diarios, lo cual a nivel físico ya cuesta bastante, pero sobre todo a nivel mental, hacerlo día tras día
te fatiga bastante, te merma demasiado la cabeza y en mi caso lo he llevado muy bien, metiendo simplemente 10.000. Creo que es el límite perfecto para que no te cueste mucho hacerlo durante el día. Me levanto, hago 30 minutos de cardio en la cinta, luego me suelo dar un paseo, meto quizás de vez en cuando algo de post-entreno de unos 20-30 minutos y ya suelo llegar bastante fácil. Entonces, para mí tener 10.000 pasos, prefiero incluso quitar un poquito de comida y meter más pasos, prefiero incluso quitar un poco de comida y mantener esos 10.000 pasos que subir más pasos, porque es lo que os comentaba, ya no es la fatiga que te provoque a nivel físico, sino es la fatiga que te provoca a nivel mental saber que cuando pasas de 10.000, tienes 20.000 pasos, 25.000 pasos todos los días, es estar 2 horas y media, 3 horas andando todos los días y es demasiado tiempo que gastas durante el día. Entonces, personalmente, solo he hecho 10.000 pasos y creo que también si en una preparación puedes hacer pocos, te va a ir bastante mejor a nivel de fatiga, ya no física, sino a nivel mental, que es clave. La siguiente pregunta de Carlos dice, ¿objetivos a largo plazo en cuanto a vida competitiva? Lo primero de todo, creo que veo las competiciones como una carrera a largo plazo. No me preocupa mucho, sobre todo en 2 semanas y media, o realmente clasificarme al nacional y hacer un buen papel, conseguir un top 1, un top 3. No es eso algo que me preocupe tanto, sino lo veo más como una carrera a largo plazo, que creo que realmente es lo que es el culturismo, y más el natural, que se tarda mucho más en conseguir masa muscular, que es, vale, quiero de aquí, teniendo 25 años, a lo mejor tener 35 y seguir compitiendo. Probablemente sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejarme tiempo entre competiciones para no quemarme demasiado, no competir año a año ni mucho menos, competir cada 2-3 años y sobre todo centrarme en mejorar mi físico. Como os mostré antes mis fotos de cómo estaba hace 2 años y cómo estoy ahora, quiero que realmente la próxima vez que vuelva a competir, en 2-3 años, la mejora sea igual, en el sentido de haya sido capaz de meter mucha más masa muscular, independientemente de que quede primero, segundo, tercero. Dejando un poco de lado el puesto, creo que al final el culturismo nunca sabes contra qué compites, nunca sabes quién va a salir en la lima al lado tuya y tú lo único que te puedes fijar es en hacer las cosas lo mejor posible. Pero tú no sabes si otra persona va a tener mejor genética, va a ser mejor que tú, va a estar más fuerte, entonces creo que te tienes que desentender bastante del resultado y centrarte en lo que tú puedes hacer. Pese a eso, si tuviese que decir un objetivo a nivel de vida competitiva, creo que mi objetivo realmente sería ser profesional en la categoría de culturismo, en la categoría de Classic, hacerme profesional, competir en campeonatos profesionales y quién sabe, pues ir a los Worlds sería un sueño, sinceramente. Entonces, mi objetivo principal sería realmente hacerme pro, pero no es algo que diga quiero hacerme pro ya, sino quiero hacerme pro. ¿Cuándo? Lo veremos, dependerá de la gente que se presente contra la que compita yo y dependerá sobre todo del físico que pueda sacar. Actualmente, ¿estoy haciendo todo lo posible para sacar el mejor físico? Desde mi punto de vista creo que sí. ¿Me dará para ser pro? No lo sé, ya lo veremos. Si no me da, pondré toda la carne en el asador hasta la siguiente vez que compitan 2-3 años para poder lograr ese objetivo. Vale, esta es una de las preguntas que más me hacéis cuando subo historias a Instagram y es ¿con qué cámara y app grabas y editas el contenido? Intento ya desde hace un año que me compré la cámara que tengo ahora mismo, que es una Sony Alpha 7 CII. Realmente fue una gran inversión en su momento y la quise sobre todo para grabar vídeos de YouTube, pero para también dar un salto en el contenido a nivel de Reels y sobre todo de historias de Instagram. Y ya desde hace bastante tiempo subo historias a Instagram, la mayoría, sobre todo entrenando, grabadas con la cámara. Es algo que me supone más esfuerzo que con el móvil porque tienes que llevarte el trípode, la cámara al gimnasio, pasarte luego con la tarjeta todo al móvil y editarlo. Supone más trabajo, pero da un salto de calidad brutal. Y las historias de Instagram no tienen nada que ver cuando lo subes con cámara, cuando lo subes con un móvil. Entonces, esa es la cámara que utilizo y yo edito todo con CapCut, tanto para YouTube como para Instagram. Me parece la aplicación que llevo utilizando desde que empecé y la que más adaptado estoy, es bastante sencilla de usar. Así que, bueno, esas son mis tips para tener unas historias que se vean bastante bien y unos vídeos bien editados. Al final no importa tanto con qué editas, sino realmente que sepas exprimir al 100% eso que estás utilizando. Y en mi caso CapCut se adapta bastante bien. Y vamos con la última pregunta que la hace Pablo. ¿Cómo empezaste en redes? ¿Cómo crees que es mejor empezar para alguien novato? Empecé en redes por TikTok hace 3 años aproximadamente.
Una época en la cual TikTok era bastante diferente de lo que es ahora. Recuerdo subir mi primer vídeo, mi segundo vídeo alcanzó 1 millón de visitas, que era un vídeo sobre una receta de un desayuno, y empecé subiendo un poco contenido tanto de entrenamiento, pero sobre todo como de nutrición, subiendo un poco mis recetas de mis desayunos, de mi post-entreno, de mis comidas, y era una época en la cual TikTok podías no tener ningún tipo de seguidores, que como os comentaba, mi primer vídeo, mi segundo vídeo, no recuerdo bien, alcanzó 1 millón de visitas. Entonces subí bastante rápido de seguidores en TikTok sobre todo, y luego justo cuando decidí competir en 2022-2023 me abrí una cuenta de Instagram nueva, totalmente nueva, en la cual empecé a subir más o menos el mismo contenido que subía en TikTok. Mi recomendación personal, si queréis crecer en redes, lo primero de todo es hacer buen contenido. Sí podéis tener quizás plataformas como TikTok, que se puede subir más contenido, no basura, pero más contenido en general, subir más vídeos, priorizar un poco más la cantidad que la calidad, pero mi recomendación es que intentéis subir vídeos de más calidad. Es verdad que subir vídeos de calidad viene muy relacionado con subir más vídeos, porque cuantos más vídeos subas, mejores van a ser tus vídeos. Al final esto, la práctica hace el maestro. Yo sí veo mis primeros vídeos que subí, no tiene absolutamente nada que ver con los vídeos que subo ahora, y creo que el haber tenido una época de subir muchísimos vídeos, 1, 2, 3, 4 vídeos diarios, durante todos los días. Me acuerdo esa preparación que subía un blog diario explicando un poco todo, y aparte subía un vídeo de entreno y un vídeo de recetas y a lo mejor un trend a TikTok, cualquier cosa. Me ponía una medida de 2, 3, 4 vídeos diarios, y el subir tantos vídeos me hizo crecer bastante. Sí que es verdad que ahí prioricé un poco más la cantidad, pero más que destacar la cantidad, la realidad es que subir tanta cantidad de vídeos me hizo ser mucho mejor editando, me hizo tener mejores ideas y a la larga subir más contenido de calidad. De hecho, actualmente no subo tanto contenido, pero intento que el contenido que suba pues esté grabado bien con la cámara, repetir los planos si no se ven bien. Todo este tipo de cosas, esos pequeños detalles que al final marcan un poco más la diferencia. Entonces, mi recomendación, si estáis empezando y queréis dedicaros al mundo de las redes, sobre todo enfocado al fitness, es, lo primero de todo, ser lo más naturales posibles, mostraros como sois, no intentéis ser como el resto de creadores que siguen un papel de esta es la rutina perfecta, este tipo de cosas, sino ser vosotros mismos, crear contenido bastante orgánico, que al final es lo que le gusta a la gente, o desde mi experiencia es lo que percibo que a la gente le gusta, y sobre todo crear contenido que sea de más calidad y ver en qué puedes mejorar cada día para que la calidad de ese contenido sea mejor. Si puedes comprarte un micro para que se escuche mejor, si puedes comprarte una cámara para que se vea mejor el contenido, si puedes realmente pensar mejores ideas, reflexionar un poco lo que has subido, lo que ha funcionado, lo que no, lo que puedes mejorar. Y al final esto es un poco como todo en la vida. Cuanto más haces, más mejoras. Entonces, sube mucho contenido, pero sobre todo céntrate en que ese contenido que estás subiendo sea de la mayor calidad posible, porque quizás a corto plazo no te va a funcionar tanto, pero a largo plazo es lo que marca realmente la diferencia. Y bueno, hasta aquí el preguntas y respuestas. Me ha gustado bastante grabar el vídeo, así que si queréis una segunda parte, dejar vuestras preguntas por aquí debajo en la caja de comentarios, y haremos una segunda parte respondiendo a todas, incluso algunas que me han quedado sin responder, que eran bastante interesantes. Y hasta aquí el vídeo, hasta aquí el preguntas y respuestas. Nos vemos en un siguiente vídeo. 2 semanas y media para competir, no queda absolutamente nada, pero bueno, con muchas ganas. Si te ha gustado el vídeo, ¿vale? Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.